inicio a nuestra compañera Carmela Robles. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Y muchas gracias, William, por la presentación. Bien, en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros hablar un tema muy importante sobre la salud mental. La salud mental realmente en nuestra época que estamos pasando es algo de prioridad y de preocupación, que se están realizando muchos estudios de investigación para ver de qué forma está siendo afectada tanto en niños, en jóvenes, adolescentes, en adultos, y realmente qué importancia tiene o no la salud mental. Para esto vamos a definir que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tentaciones o los problemas normales de la vida. Por ejemplo, en el caso, vamos a coger el del niño, cuando dice sus propias capacidades para poder mm, defenderse, en el caso también para poder tomar sus propias decisiones. Cuando un niño está saludablemente sano, mentalmente sano, vemos de que, por ejemplo, se le da al niño a elegir una manzana o un plátano y el niño pues elige lo que a él le satisface. Bien, también le hacemos preguntas: ¿quieres ir de campo? ¿Quieres ir a comprar? O hacerle algún interrogante o qué opina de algo. Entonces el niño también, cuando es saludable, puede también tomar sus propias decisiones y afrontar algún problema. Por ejemplo, si se cayó el niño rápidamente, algunos tienden rápidamente a pararse y seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso que es importante la salud mental, es el estado de bienestar que tiene el individuo y de una manera consciente puede tomar sus propias decisiones. Adelante, por favor. Cuando nos preguntamos qué es salud mental, podemos mencionar que incluye nuestro bienestar psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos cuando enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés y cómo se maneja o cómo manejamos las situaciones de la vida. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros actualmente tomando lo que estamos pasando en nuestro día a día que vivimos como personales de salud, como también en la parte familiar. Nos vemos afectados de diferentes formas, ¿verdad? Tanto al punto de que muchas veces nuestros pensamientos, a veces nuestra misma situación que pasamos se ve afectado, que ya no vamos a responder de la misma forma como lo solíamos hacer de una manera cuando todo estaba con tranquilidad, cuando no estábamos viviendo esta etapa de la pandemia. Aún nuestros sentimientos, por ejemplo, en los niños que tenían como costumbre a día que sus padres los lleven al parque a pasear, a interactuar con otros niños, y ese sentimiento de alegría, de bienestar, muchas veces ahora también se ve afectado, ¿ve? Entonces, hay muchas cosas que perturban la salud mental, pero cuando hay una buena salud mental, hay alegría. Si tocamos el caso de un niño, hay felicidad, hay paz, hay tranquilidad, y aún en sus respuestas para con los de su casa, con su familia, con su entorno, con sus amigos, es mucho más llevadero, más positivo. Vemos las causas, por ejemplo, aquí las hemos dividido en dos: multidimensionales y multicausales. Cuando hablamos de multidimensional, es la estructura personal, cómo se ve afectada, el apego. Por lo general, cuando hablamos del apego, vemos cómo el niño se relaciona de una manera tan armoniosa con la madre, con el padre y con su entorno. El apego familiar, padre, hijos, madre, hijos, y esto va a ser de una manera satisfactoria en el desarrollo también del niño, en el desarrollo físico, desarrollo mental.
y emocional. Cuando hablamos del autocuidado también, esto va a ser beneficioso para que tengan una buena salud mental. Cuando los estimulamos, cuando les ayudamos de una manera positiva a los niños, entonces, y se los protege, esto hace que también se desarrolle un buen desarrollo mental. Cuando hablamos aquí en la parte multicausal, vemos acá se ven vinculados los vínculos familiares, el contexto social, experiencias del cuidado. Cuando hablamos de vínculo social, familiares, nos referimos a los tíos, a los abuelos, a los primos y aún en nuestro mismo círculo papá y mamá, ¿verdad? Genera ese vínculo que el niño pueda desarrollarse también sus emociones y pueda ser más saludable en su desarrollo, no solamente presente, sino también del futuro. El contexto social, las amistades, el medio con quien se desarrolla, se ha relacionado, si tocamos la pandemia, antes de la pandemia, el salir a los parques, el salir a la playa, el salir de repente a hacer compras, también socialmente estaba con otro ambiente más saludable para el niño. Eso ayuda también a que su salud y su desarrollo, tanto físico, intelectual y mental, pueda ser mucho más saludable. Y las experiencias del cuidado que tenían, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Por qué es importante entonces la salud mental? La salud mental es muy importante porque nos puede ayudar a que uno, enfrentar el estrés de la vida. Si tocamos aquí a los niños, por ejemplo, tienen su propio estrés. Cuando un niño se estresa, por ejemplo, cuando está encerrado, sin poderse socializar con otros niños, entonces para él es un poco traumante si ha sido un niño que estaba acostumbrado a estar en el colegio, en el nido, entonces a relacionarse con sus amistades, jugar, interactuar. Entonces, eso también es importante, ¿no? Nos ayuda a que ese estrés, si en casa hubo algún problema, al ir al colegio, encuentra sus amistades, le va a ayudar a salir y mejorar esa etapa. Estar físicamente saludable también nos ayuda. Si una mente sana, un cuerpo sano. Porque si la mente no está saludable, el cuerpo también físicamente se va a ver afectado. Entonces, estar físicamente saludable también ayuda a tener una buena salud mental. Tener relaciones interpersonales sanas van a mejorar la salud mental. Relacionarse, como vuelvo a repetir, con el entorno. Trabajar y estudiar productivamente, eso es un signo, es una consecuencia de una buena salud mental. Cuando uno trabaja y estudia y lo hace de una manera productiva, favorable, es porque esa persona está también con una buena salud mental. Alcanzar nuestros máximos potencial. La persona saludablemente mental tiene metas y tiene también los deseos para seguir, alcanzar y lograrlo de una manera favorable. Contribuir de una manera significante en la familia y en la sociedad. Una persona sana mentalmente puede ayudar, un buen profesional puede ayudar a su familia, a su comunidad, y no solamente un profesional, cualquier persona de cualquier profesión que se dedique, si es mentalmente saludable, puede ayudar mucho también a nuestra sociedad. No tendríamos de repente actualmente muchos problemas de familiares que ya de repente el padre abusa del niño o las mismas personas del entorno, cuando no están saludablemente mentales, afectan y generan traumas también en otras personas. El siguiente, por favor. Nos preguntaríamos ahora cómo puede afectar la salud mental. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar nuestra salud mental. Genéticamente,
Cuando hablamos genéticamente, ya es porque dentro de nuestros genes, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, depresión, padecer esquizofrenia o padecer también de autismo, ¿no? Aunque este caso todavía no se ha demostrado científicamente 100% que sea genéticamente, ¿no? Y cuando hablamos también ambientales, la parte ambiental afecta mucho también la salud mental. Por ejemplo, cuando nuestro ambiente está contaminado, eso va a afectar también en nuestra salud mental. El plomo, por ejemplo, también afecta, hace de que en los niños que han absorbido esta sustancia química puedan tener también problemas para poder desarrollarse mentalmente mejor. Y hay muchos estudios que se ha visto de diferentes formas como el ambiente va a influir de una manera negativa en la salud mental del individuo, no solamente del niño, sino también del adulto. Bien, el siguiente, por favor. La salud mental en la infancia es muy importante. Tener salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y de los indicadores emocionales, así como también aprender habilidades sociales saludables y cómo enfrentar los problemas que se puedan presentar. Aquí, en esta parte vemos algo importante. Cuando nos habla de tener salud saludable en la infancia, hay muchas cosas que van a favorecer, por ejemplo, una buena nutrición, un buen cuidado, el aprecio que se le dé en el hogar al niño va a ayudarle a que éste pueda desarrollar sus habilidades en la sociedad. Un niño que es estimulado, que es en casa, es motivado para superarse, para cuando se presente alguna dificultad también ayudarle, ¿no? Por ejemplo, algo así muy común. A veces suele verse de que el niño se cae, ¿no? Y hay padres, el grupo de padres que desarrollan y dicen, ves por desobediente te caíste, te dije que no vais por ahí, te caíste, ya, ahora levántate, o simplemente le siguen maltratando al niño, ¿no? Hay otra actitud de los padres que van, corren y lo levantan al niño. Y hay otra actitud también del padre que le ayuda a no solamente a levantarse, sino que también le ayuda emocionalmente, ¿no? Tú puedes, hijo, te has caído, tú puedes, levántate o vamos a hacerlo conmigo. Entonces, hay cosas como vamos a ayudar también al niño para que pueda tener habilidades a posteriori y pueda desenvolverse mejor. Y se le ayuda a enfrentar también, ¿no? Hay padres que se dan el trabajo de ayudarnos a los hijos, más que nada, nos enseñan a cómo enfrentar la vida desde pequeñitos para el futuro, ¿verdad? Los niños también nos dicen que son mentalmente sanos, tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar y en la escuela y en su comunidad. Si el niño es saludable, se le educa y se le ayuda mentalmente, se le facilita todo eso, va a ser también, va a tener un buen desempeño en el hogar, con las responsabilidades pequeñas que se le dé en casa, con las responsabilidades que se le dé en el colegio, y cuando crezca también será una persona que pueda desenvolverse favorablemente también y para bienestar de la comunidad. El siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a qué son los trastornos mentales infantiles y cuáles son sus síntomas. Aquí hemos tratado de poner algunas imágenes, cómo se ve afectado también o cómo son, la forma como se expresan o se puede ver cómo un niño es afectado mentalmente. Actualmente, cogiendo el estado actual que estamos viviendo, nuestra sociedad a nivel mundial, no podemos decir solamente de Perú o de Lima, es a nivel mundial. Se ha visto, hay estudios que manifiestan de que los niños que son actualmente de repente en casa, están solos y que
tratan de manifestar su inquietud, su molestia, y dentro de esos síntomas podemos ver el niño muchas veces se vuelve irritable, está ofuscado, molesto. Hay otros niños que hacen pataletas, como se dice vulgarmente, que antes no lo hacían, pues ahora quieren algo y se tiran al piso, lloran, gritan. Hay niños que levantan el tono de voz a la mamá o al papá, y hay otros niños que tienen otra conducta también, que se entristecen, se ponen melancólicos, deprimidos, no quieren jugar, no quieren hacer nada. O hay otros niños que se sienten tan solos y que cogen, como vemos acá la niña que coge su peluche y se pone ahí como que si fuera el único refugio que ella tuviera. Y hay otros niños que a solas, sin que nadie los vea, se encierran y empiezan a llorar. Entonces son síntomas de alarma que nos debe dar tanto a los padres, ¿no? Y al que está en el entorno, de ver de qué forma está siendo afectado su salud mental del niño. El siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el impacto, dicen, de los trastornos mentales en los niños? Estos son afecciones crónicas que pueden continuar durante toda una vida. Si no hay un tratamiento, si no hay una forma de diagnosticar y tratar de darle una solución, este trastorno puede llevar a toda la vida, hasta cuando sea adulto, este niño cuando llegue a ser adulto va a tener estas dificultades de relacionarse, de tener empatía con los demás, de ser introvertido, de ser colérico, etcétera, ¿no? Ser más de lo que es normal, ¿no? Entre comillas. Sin ninguna diagnóstico temprano, nos dice, ni tratamiento, los niños con trastornos mentales pueden tener problemas en el hogar. Estos problemas también infieren en su desarrollo saludable y pueden continuar cuando sean adultos. Si es introvertido, no puede relacionarse con los demás. Esto, si no hay un tratamiento adecuado, entonces esto también va a diferir cuando es adulto. Les voy a comentar algo que recién esta semana pude escuchar una experiencia de una compañera de trabajo. Ella me decía que cuando era niña nunca tuvo el apego de papá, nunca tuvo el apego de mamá, ese de decirle, me dice, con decirle que a la edad que yo tengo y que soy madre, nunca tuve un abrazo de mi madre, nunca tuve un te quiero, nunca tuve, eres importante para mí. Y ella por ejemplo es paciente psiquiátrico, ya toma antidepresivos hasta la fecha, y su forma que entró al trabajo, bueno, pues la primera cuando llegó al primer local hubo problemas en el sentido de que no hubo mucha comprensión, porque ella también era de las personas que le daban una orden y como que refutaba esa orden. Entonces cambiaron de local, llegó ahora al local donde yo estoy, y empezamos a conversar con ella, a verla por qué esas reacciones, a pesar que es una señora. Y dentro de las conversaciones que teníamos justo, ella manifestaba que ella se veía siempre rechazada. Pensaba que todo el mundo la rechazaba y por eso ella tenía ese comportamiento, que son secuelas que vienen desde niñez, ¿no? Que a ella, como decíamos anteriormente en las diapositivas, que muchas veces eso influye en cómo te tratan en el hogar para que a ti también puedas desarrollar ya de grande. Por ejemplo, ella venía también, me comentaba que su padre era de las personas que mucho maltrataba a su madre y ella tenía ese trauma hasta ahora, ¿no? Para ella es muy difícil relacionarse, de hacer amistad, de conversar, es muy, muy difícil. Pero poco a poco está tratando de superar ese comportamiento. Por eso es importante, perdón, es importante los trastornos mentales en los niños. Sí es importante darle un buen diagnóstico a tiempo para evitar a posterior problemas en adultos. El siguiente, por favor. ¿Qué debemos de hacer? Si en el caso
como el doctor mencionaba, el hecho de que ahora de repente no vamos a ser buenos psiquiatras o buenos psicólogos, pero sí tenemos un rol importante en la parte médica, ¿verdad? Como profesionales de salud, ¿qué debemos de hacer ante estas situaciones? Nos dice, es importante tener un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Se basa en las direcciones o en las directrices actuales. Quiere decir que hay patrones, ya hay protocolos que se hacen para tratar de hacer un buen diagnóstico a tiempo. Es importante, ¿por qué se dice un buen diagnóstico? Porque si se da un mal diagnóstico, no solamente vamos a dañar al individuo, sino a su entorno. Si a una persona, por ejemplo, un señor llegó la semana pasada, mencionaba que a su niño le habían dicho que tiene el TEA y que ya era así, diagnosticado con eso. La madre llegó en shock y se le subió la glucosa, su presión y la señora ahora está en tratamiento psicológico, porque al niño lo llevaron a otro psiquiatra, ¿no? Un profesional, y le dijo, le hicieron todos los exámenes y el niño es saludable. Simplemente por el encierro que tiene, como es hijo único, empezó a hacer algunas manifestaciones de mover los brazos, de estar irritable. Entonces, el señor decía, qué mal, hay malos profesionales que en vez de mejorar a mi hijo, ahora no solamente lo tengo mal a mi niño, sino a mi esposa. Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico temprano y hacer de una manera correcta también, ¿no? A ver, se fue el audio. Carmelita. ¿Aló? Aló, aló, Hola. ahora sí. Te escucho, te escucho. Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Sí, doctor, no me escuchó, creo que nada, ¿no? No, esta última parte se cortó. Adelante, adelante. Doctor, discúlpeme, ¿me puede dar un minutito, por favor? Sí, 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 ok. Se ha presentado una urgencia, un segundito nomás. Ya, doctor, muchas gracias. Disculpe la interrupción. No te ¿Hasta preocupes. dónde se me escuchó? Sí se te Sí escuchó se te escuchó hasta que el que paciente el tenía un paciente tenía un TEA y esto. TEA y esto. Ah, sí. Es algo que pasó la semana pasada, mencionaba, ¿no? Tocando Sí, acá cuando nos dice la importancia de tener un diagnóstico temprano y sobre todo también certero, ¿verdad? El señor estaba preocupado porque a su niño le detectaron un diagnóstico que no era porque al final hicieron todos los estudios y no era eso. Pero se quedó con el problema ahora con su esposa, que le chocó tanto que ahorita está con tratamiento psicológico. Porque no supera, ¿no? No superaba el entender que su hijo único de 6 años tenga esa enfermedad y más que le dijeron que era incurable. Bien. claro, Claro, realmente a veces realmente a veces es es desesperante desesperante. los problemas de salud mental. Yo tuve hace un ciclo un estudiante de esta universidad que estuvo con esquizofrenia. Y bueno, realmente su mamá me llama preocupada, ¿no? Me llama preocupada, me dice, doctor, ha salido de sí misma, ¿qué puedo hacer? Entonces, le indiqué algunos fármacos, pero le dije que tenía que ser evaluada por un especialista y que por supuesto, su mamá me dijo, sí, pero es, ¿cómo se llama? Pero es el último ciclo y parece que ya no se, o sea, era de los últimos ciclos que se dictaba dentro de los de rango más bajo, ¿no? Porque hay una promoción que, digamos, ¿no? Cuarto, ya no se vuelve a repetir cuarto. Entonces, su mamá estaba un poquito preocupada, ¿no? Entonces le dije, lo primero era el tratamiento y que, bueno, se podía estabilizar, sí, ¿no?
le di algunas indicaciones, le hablé de algunas directrices sobre la enfermedad y bueno, ¿no? Su papá y su mamá preocupados, me dicen, única hija, le ha afectado el tema de la pandemia, aunado a esto que terminó con su enamorado y pucha, bueno, tenía una personalidad medio esquizoide, ¿no? Entonces, una personalidad borderline. Entonces ya, pues, ¿no? Hizo la enfermedad, ¿no? Y estoy en tratamiento y ahora la veo en otro ciclo ya mejor, ¿no? Entonces, esto de la salud mental afecta y afecta a muchos, a todos los grupos sociales, a los que tienen dinero, a los que no tienen, a todos los grupos etarios, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y también ancianos. Y por supuesto, los estudiantes de medicina no se escapan a esta patología, a estas patologías, así que tienen que alimentarse bien, tienen que no estresarse, tienen que hacer sus cosas con tiempo y adecuadamente, porque los problemas de salud mental se presentan y muchas veces todos estamos en un estado de vulnerabilidad. Adelante, Carmelita. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias por el aporte y lamentablemente pues no nos podemos escapar. Lamentablemente de una y otra manera hemos sido afectados y creo que aquí en mi grupo que estamos, varios hemos sido afectados, ¿no? Sí, Pero adelante. igual, tenemos que continuar. Adelante, tienen que seguir. En la Sí. siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, por favor. Adelante. Sí, Adelante. sí, por favor. Bien, en la otra diapositiva, hasta que lo van colocando, vemos que los niños y adolescentes, ¿qué relación hay con la pandemia? He estado viendo algunos artículos y algunos, sí, artículos que han programado desde China, por ejemplo, en China, en España y en otros países que hicieron eh, los primeros diagnósticos de qué influencia tenía el COVID con los niños y con la adolescencia en lo que es salud mental. Y mencionaban ahí de que los niños por lo general empezaban a mostrar comportamientos que habitualmente no lo hacían. Por ejemplo, se encerraban o empezaban de la nada a ponerse actitudes no correctas como gritar, llorar, desesperarse, entrar en cuadros de ansiedad porque se veían afectados con la pandemia, el hecho de estar encerrados. Aquí puse esta imagen de un niño, si lo vemos de actitud, cruzado los brazos, pensativo, más que pensativo, triste, y vemos la imagen posterior de padres que realmente por el mismo estrés, muchos han perdido el trabajo, lo que antes de repente papá y mamá estaban, solamente se veían unas horas a la hora de dormir de repente, entonces como que la relación era un poco más llevadera, pero ahora de estar juntos y cargar con problemas de desempleo o problemas de ansiedad de los mismos padres y llegar hasta el punto de repente de irritarse, de maltratarse psicológicamente, levantar el tono de voz. ¿Y a qué niño le va a gustar o se va a sentir de una manera satisfactoria viendo esa escena, ¿no? Vemos aquí que es una forma también como ha aumentado, eh, ha, ha debilitado la salud mental de los adolescentes, de los niños. Otra niña aquí en la imagen pensativa, mirando hacia la ventana, al querer de repente salir, compartir lo que antes hacía, solía caminar o distraerse, ir al parque, ahora solo de lejos y quedan los recuerdos. Y los niños, por lo general, hay niños que tienden rápido a deprimirse y hasta el punto de afectar, no querer comer, ¿no? Hay niños así que se manifiestan su forma de rechazo a lo que está pasando. Y hay otros niños que manifiestan su conducta agresiva
o reniegan o gritan o simplemente se llenan de ansiedad. Entonces, es una manera como la pandemia está afectando a miles de niños, y hay un estudio que encontré de que no solamente a niños, sino aún a los bebés, que han hecho estudios, ¿no? Que los bebés también están siendo afectados con la pandemia en lo que es su salud mental. El siguiente, por favor. Bien, salud mental durante la contingencia del COVID-19. Vemos aquí que las dificultades asociadas a una contingencia como la mundialmente se vive, que es el COVID-19, así como las medidas sanitarias que se han tenido que realizar para evitar el contagio y la propagación del virus, son considerados factores desencadenantes del problema de la salud mental en la población general. Esto se sacó de un artículo que se hizo ese estudio. Cómo está afectando el COVID, lo que me estaba explicando anteriormente, ¿no? No solamente los padres, sino también los niños, aún los bebés están siendo afectados. Niños y adolescentes son grupos de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, puede generar mayor desajuste conductuales y emocionales. Se ha dicho de que en estos estudios a futuro los casos de salud mental van a aumentar de una manera desbordante de lo que no se había pensado. Los casos de salud mental están aumentando más de lo que se había pensado. Porque recordemos que el hombre no ha sido creado para estar encerrado, ¿no? El hombre fue creado para estar socializado, relacionarse con las personas. Yo trabajo en una farmacia y ya trabajo mucho tiempo ahí. Personas que antes de la pandemia los había visto saludables y en menos del año, cuando regresaron la primera salida, estaban tan envejecidos. ¿Cómo puede influenciar el encierro? Y emocionalmente, mentalmente afecta no solamente el cuerpo, sino también aún el estado anímico de las personas. Se veían muy deprimidas, ansiosas. Algunas llegaban diciendo que le daba miedo hasta de cruzar la pista. Lo que antes era saludable para ellos, ahora les daba terror, tenían miedo. Y que alguien se le acerque, ¿no? Entonces, ¿cómo está siendo afectada nuestra salud mental? El siguiente, por favor. En tiempos de pandemia, recalcando nuevamente, ahí vemos este dibujo que se tomó como ejemplo del virus COVID-19, cómo está dañando a los niños de una manera tan grande. Vemos un niño, como decía el doctor, no, las clases sociales no están ahí separadas, todas están incluidas, ¿no? Un niño de buena posición económica, de repente con toda la tecnología, pero le falta lo más importante, la relación con su entorno, sus amigos, en el colegio, con sus compañeros de estudio, con sus mismos familiares, y un niño de campo igual también aislado. Entonces han perjudicado mucho el comportamiento de los niños, de los adolescentes y de los bebés esta pandemia. Realmente es muy preocupante. La salud mental está siendo muy afectada. Los niños ya no se relacionan como antes fácilmente, ¿no? Los niños llegaban, algunos saludaban, rápido se socializaban con las personas. Ahora llegan tímidas, con miedo muchas veces. La siguiente, por favor. Creo que hasta allí me quedo, no sé, de repente alguna pregunta, o si no, daremos parte a mi compañero. Vamos avanzando. Buenas noches. Adelante, William. Vamos a continuar. En efecto, somos enfrascados que es COVID porque, bueno, es más que redundante. Recordar que había los niños hace 1 año y medio, 2 años atrás, ¿no? Era contacto físico, era contacto verbal, era contacto visual, era entregar y recibir cariño, afecto, amor.
¿no? Y ahora vemos lo contrario, ¿no? En la imagen derecha demuestra todo el aislamiento completo, falta de afecto visual, la falta de afecto concreto. Y si bien es cierto, está la persona adulta, pero no está en su entorno. Entonces el niño ingresa en el conflicto de ausencia y de reclamo de este acto perdido en este tiempo. A siguiente, por eso dice recuerdo y después hoy hasta conseguir a esto. La siguiente, por favor. En esta posibilidad, vamos a ver que influye mucho la desigualdad social de todo ese riesgo que tiene la problemática de la salud mental. ¿Por qué enfocamos esto? Porque el 90.5% no tiene internet y no tiene no solamente efecto de estar con familiares, de estar en su colegio, de tener efecto de sus compañeritos, también la audiencia de famoso internet que en las 3 regiones, Lima, acá ahora salió un reportaje hace poco donde no había recepción de internet, donde tenían ni era una radio, que es Aulito, 4 de Lima salió de Chuca, 4 de Lima, que no es eso, en Puno, ni en Santo ni Catar, en Turín, pasaba, tenía el contexto que complementa a los niños de hoy y esperé que esto cambie, ¿no? Por eso bien ¿no? El Leonardo afecto, pero todo por él, ¿no? Acá algunos tienen Play, algunos en computador, otros tienen teléfono, pero la desigualdad es completa, ¿no? Eso afecta a la salud mental de los niños. Siguiente, por favor. La salud mental tiene dos alternativas, dos partes concretas, ¿no? La principal son las alteraciones emocionales, ¿sí? Las principales alteraciones emocionales tenemos miedo, la irritabilidad, la ansiedad y el enojo. Todas estas conllevan también una disociación entre el niño y su entorno. La siguiente, por favor. De la misma manera, estamos aquí, ya no son solamente emocionales, sino vamos a ver la conducta del niño, ¿no? Bien dijo en sí, perdón, hablando de todo lo que produce el niño a causa de una conducta inadecuada, ¿no? De las discusiones, de la oposición a la negación de una orden, que te deja en qué tipo de orden del padre es una cosa muy importante. Hay órdenes que se tienen que dar con afecto y órdenes que se dan con rigor, todo siempre bien llevado por el niño, menos en esta temporada de ausencia de afecto y ausencia de cariño, junto con la obediencia, sobre interés, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de lo que hemos aumentado nuestro trabajo, tenemos un trabajo que hizo la OCDE en este año 2020, el año 2020, justamente a los efectos del COVID-19 y las repercusiones de la pandemia en la salud mental de los niños y adolescentes, donde hubo un estudio, 63 estudios de más de 51 participantes, ¿no? ¿Y qué se llevó eso, no? La solución era la pandemia y la sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática, que es justamente lo que pasa en el niño como parte de su salud mental ausente. ¿Y cuál es la solución? La resolución es la siguiente. La asociación más fuerte fue la depresión. O sea, la depresión en niños y adolescentes será completamente humana. La duración de la soledad. El niño refería o la adolescente refería para ser un predictor de futuro problema de salud mental. O sea, el niño decía, si hoy no tengo a mis amigos al costado, a mi hija, pues mañana más tarde, ¿cómo va a ser? ¿No? Va a ser completamente distinto. El aislamiento forzado, ¿no? Recuerdan pues que el gobierno dijo pues cerrar a todos, que los niños no podían salir, querían de 4 a 5, una horita, viendo que con magia, que con careta. Es un ser humano adulto, no fue difícil afrontarlo, no fue difícil enfrentar a esta nueva estilo de vida. Uno mismo podía trabajar, quien les habla, ¿no? Me miran de manera extraña porque si ustedes ven, ahora estoy con un mameco de trabajo
y andaba careta y con las dos carillas. Y eso inclusive era sistema de burla, inclusive de personas que no estaban, porque no sabían la realidad que estaban viviendo. Entonces imagínense cómo están los niños de ese modo, ¿no? El alimento forzaba 5 veces probabilidades de abrir servicio mental entre los niveles más altos de estrés traumático. O sea, no solamente el trauma de cifras, sino que un estrés después sin ello. La siguiente, por favor. Miren acá, la repercusión de la pandemia. Este cuadro nos da 3 variables, ¿no? En la cual se da una respuesta sistemática directa, por lo que hubo evidencia al niño, o si no puede ser de patología previa, desde el inicio, sin que uno dé cuenta, uno pueda diagnosticar a tiempo o darse cuenta como padre, ¿no? Porque a veces recuerdan que los niños, motivo de trabajo, los papás de o una persona, que puede ser la abuelita o la vecina o una persona de la familia, pero no de repente esa actividad a los hijos como ha sido criado. Entonces la patología previa no puede afectar a otra persona que no conoce niños, hace una observación aguda en cuanto a un mandato previsto por esta persona adulta o llamado cuidador, que lee la OPC, cuidador niños, y que hace este niño se la elemento. Por lo tanto, el primer episodio justamente se inscribe ahí, en este momento del trastorno mental, en donde el niño no tiene a figura paterna o materna, o no hay un engranaje y desarrollar entre los sentimientos del niño y los del padre. Por eso es que al final incluso puede haber una respuesta sistemática, ¿no? Sin saber qué es lo que puede estar dando y se va como si fuese un grito, algo mal, una desobediencia, algo normal, y se lo pasa. Dejémoslo ahí, que la paz, pero no está completamente. La siguiente, por favor. En otro video determina el impacto de la salud mental de niños y adolescentes a corto plazo de la pandemia COVID-19. Ustedes ven los 3 últimos. Está la irritabilidad, ¿sí? La inatención y la maldad o el apego excesivo que están en niños. Eso que se detectó a la función de los progenitores, o sea, el cariño, dice el acto, es la respuesta de irritabilidad, de afecto, de inatención o falta de apego hacia el niño. La siguiente, por favor. Este también a corto plazo en niños adolescentes, todo esto es en el 2020, en niños de 6 a 18, esto fue en Italia del 26 de marzo, 4 de abril del año pasado, donde se ve el marcado porcentaje, ¿no? Incremento de irritabilidad, ¿no? Miren qué porcentaje por encima de la mayoría de todos, ¿no? Entonces, justamente por ello, ¿no? Irritabilidad. Subsecuente tenía más a los despertados turnos, ¿no? Los despertares que niños estaban, ¿no? Dice, ¿dónde va papá? A gritar, inclusive algunos, ¿no? La inquietud, los niños completamente inquietos, ¿no? El llanto de separación del cuidador, que decía antes, no siempre se da con el papá, ¿no? Y la dificultad es de la conciliación del sueño. Es por eso que el niño no duerme su tiempo completo, ¿no? Y eso hace justamente que todo esto vamos a ir, por favor. Esa gente de aquí, así es, la frase. Gracias. En ese sentido, son los que compartir informados por parte de los niños, ¿no? De 6 años, de 18, en el día 23 más por el niño adolescente. Complemento, la falta de aire, es comportamiento, ¿no? Es niños que toman aire y inflan los petitos, la mejilla para demostrar su egoísmo, ¿no? Igual que las dificultades de ir a dormir, descansar, ¿no? Incluso hay niños que quedan 12 de noche justamente porque como salen, la primera afición que tienen después de los jugadores, que son los verdaderos, en este caso padres, es la televisión, el internet o el tablet, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando hablamos de esa emocional de los niños presentes ya en Perú, que esto fue en Italia, y ya en Perú,
Los niños adolescentes que presentaban problemas de salud mental límbica, vamos a tener 20.3% de los niños de 1 más a 6 años, 18 más 7 de 6 a 10 y 14,3 de 11 a 14 años. Todo esto conlleva que hay muchos niños afectados por un maltrato infantil, familiar, lo que sea anteriormente. No necesariamente el papá, no también los cuidadores, ¿no? Y hay que ver que la parte psicológica y física a veces no siempre es de cada tiempo. Entonces, cuando se le preguntaba a las niñas, preguntaba, correcto, si alguna vez en su vida fue maltratado, agredido, más es el 8,7%, de 10, de 100, de 100, sí. Y si hablamos de 2 meses, restan 30, ¿no? Entonces, ahora, esta reflexión lleva al final de que no necesariamente los niños menores de 6 años no son agredidos. Si ven ahí, es la mayor agresión es de 1 a 6 años, ¿no? Uno estaría que 6 a 10, pero miren, ¿no? De 1 a 6 años es el nivel del niño. La siguiente, por favor. En este impacto de salud mental, los casos conductuales emocionales relatados de niños y niñas adolescentes, tenemos a la irritabilidad. Otra vez, irritabilidad es más del 40% de 140 niños con irritabilidad. De ahí vienen problemas de descansar para dormir, la sensibilidad o la latencia es forma de expresar su sensación inconclusa, no de acuerdo con lo que están pasando. La única forma de eso es gritar, es parte de fuego, ¿no? Fue en el año para 2020, que fue ¿cómo se llama? Acá en Perú, un estudio que se hizo con 536 niños. La siguiente, por favor. Bueno, el impacto mental, tenemos aquí una nota, ¿no? La presencia de algún problema emocional conductual con el número de su escala de riesgo, ¿no? De 1 a 17 meses. Entonces, no es la irritabilidad solamente, no está la inflexibilidad y la eficacia con las rutinas. O sea, esto de acá nos debe llevar a una reflexión, ¿no? Que la irritabilidad nos conlleva a que no estamos esperando al niño, que no necesariamente las zonas escondidas pueden ser el mejor cuidador para niños, ¿sí? Y la dificultad con las rutinas es difícil mantener una rutina, porque justamente el niño es difícil. Si con todos los conflictos que tiene internamente, malos conflictos, y ver el niño dentro de esa, y que no han sido durante pues si tiene siguiente. Bueno, vaya Director, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ok, Siguiendo con Lizeth, adelante. Sí, soy Lisbeth. Siguiendo con la explicación, en este estudio amplio que se realizó en una muestra de 4.196 realizado por el Ministerio de Salud y en colaboración con la UNICEF en el mes de octubre y noviembre del 2020, se muestra que los niños del año y del año y medio a 5 años, un 36% presenta un riesgo de tener algún tipo de problema internalizante o externalizante. En la conducta internalizante hace referencia a las manifestaciones de comportamientos ansioso, depresivo, la tristeza y problemas somáticos, la desesperanza. El niño no expresa lo que siente. Aparentemente es un niño quieto, no causa problemas. Y si se le pregunta a su mamá va a decir que está bien, no molesta, está solo y así, ¿no? Y así se va a presentar. Mientras en el otro caso está el niño con conducta externalizante.
Esta está caracterizado por un bajo control de las emociones, la dificultad de las relaciones interpersonales en respecto de reglas, irritabilidad, eh, cuando se pelean, agresividad, y se burlan o no comprenden el sentimiento de los demás. Estas dos sintomatologías son las que se vieron en los niños de esa edad. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos observar una clasificación de edades y los diferentes problemas relacionados. Por ejemplo, de 1 a 18 meses, el problema relacionado va a ser la irritabilidad, las rutinas, ¿no? Y de 3 a 6 años va a haber mayor apego, sueño, miedo a que familiares se contagien. De 6 a 12 años, a irritabilidad, una desatención, mayor uso de pantallas por la pandemia. 13 a 19 años va a causar una ansiedad, una mayor depresión, frustración de los problemas sociales y también el mayor uso de las pantallas. Y además de la vulnerabilidad de la violencia, ya que en nuestro país la violencia familiar ya era antecedido antes. Siguiente, por favor. También se puso algunos actuales factores protectores que en este tiempo de pandemia. Este es un trabajo realizado en China de 7.143 estudiantes, en las cuales se encontraron que los factores protectores para que no tengan ansiedad, como la estabilidad del ingreso familiar, vivir con los padres, vivir en áreas urbanas. Además, está otros factores como la socialización, el juego, contacto con la naturaleza, aunque acá en nuestro país no se hubo mucho ese contacto con la naturaleza. Siguiente, por favor. Hay otros factores de vulnerabilidad en la salud mental en niños en la actualidad de la pandemia, factores factores de una vulnerabilidad de un evento traumático. Puede ser un duelo, una edad la edad que no presenta, el acceso a la educación, alguna enfermedad previa de la salud mental, la violencia familiar, familiares en cuarentena o que haya estado en un hospital, el miedo a infectarse. Y los padres que perdieron sus trabajos también, que estaban más deprimidos, se ha visto que han sido los que también han entrado en ese lapso de estrés, de que ya no podían más y entonces han empezado a maltratar a sus hijos psicológicamente durante esta pandemia. Siguiente, por favor. Otro impacto muy importante es el aislamiento y el cierre de los niños, en especial en los niños desfavorecidos, donde la escuela era un medio de escape de la violencia. Se ha visto que un aumento de violencia, ansiedad se ha visto un aumento de la violencia, ansiedad y la depresión, quedándose los niños a un riesgo de un trabajo forzado y una explotación infantil. Y también se ha visto que con mayor recesión, o sea, un abandono escolar más en niñas que en niños. Se vio en una paradoja de la pandemia que aunque no esté detallado que el embarazo en adolescentes se haya visto, aún no se está viendo en estudios. Siguiente, por favor. También se dice, en la anterior decía una pequeña lema que decía que socializarse es como uno querer ingerir un alimento. Por eso es importante socializarse y en este tiempo de pandemia se han restringido mucho
en los niños. Este es otro factor importante de la educación en pandemia, tomado de la UNICEF a un año de la pandemia, donde menciona que este niño, Richard de 15 años, de Ucayali, dice que este año ha cambiado, no pudimos conversar con nuestros profesores, me sentía muy triste, preocupado de no poder vernos y de no hacer trabajos en grupo. Y acá vemos un caso que se ha estudiado que cómo está afectando la pandemia en los niños, en los adolescentes, eh, ya que la escuela es un ya que la escuela es un entorno social más importante y uno de los padres que afecta para que desarrolle su autoconcepto, su bienestar y la conducta del adolescente. Al respecto del Ministerio de Salud, realizó un estudio sobre la actitud de los niños hacia la educación virtual, encontrando un porcentaje de 39%, el que estaba verde y lila, a que no les gustaba esta clase, este tipo de educación virtual, y los demás que sí les gustaba, pero tenían muchas dificultades. Siguiente, por favor. En este cuadro es una muestra de una muestra menor, pero se puede ver que en la población menor de 5 años y de 6 a 11 hay un rechazo a la escolaridad virtual, como hemos visto también en la muestra anterior, acá de un 60% aproximadamente, y ya en mayores de 12 años sí se han podido habituar en estas escolaridad virtual, pero con apoyo. Siguiente, por favor. La pandemia es un evento traumático que se presenció como un malestar subjetivo, intenso, como miedo, desesperanza y horror durante o posterior a un evento que pone en riesgo la vida o donde se exponga o viole la integridad corporal, o sea que estar propenso a ser violentado. Pero ¿qué sucede si el niño no tiene un apoyo, un sustento? Eso va a sobrepasar los mecanismos del afrontamiento de la persona, convirtiéndose en un trauma psicológico, ya sea por preocupaciones por el COVID, ansiedad y el miedo a contraer el virus, cambios significativos provocados por la pandemia del COVID, muerte del miembro de la familia, pérdida del trabajo de los padres. Siguiente, por favor. Y cuando estos eventos se van a acumular y van a ser varios, se va a realizar un trauma complejo infantil, que también en un estudio se le dice que es un doble problema. Tenemos una exposición a los eventos traumáticos de origen interpersonal por un periodo prolongado de tiempo. El impacto va a ser a corto y a largo plazo, y va a afectar a los niños y se va a ver en la adolescencia y también hasta en la adultez. Siguiente, por favor. En este modelo holostático vamos a ver cómo el cerebro va a reaccionar ante diversos eventos estresantes. Y si este estrés está prolongado, se puede quedar como un problema de hiperreactividad al miedo. El organismo va a realizar una holostasis para poder equilibrar o para poder adaptarnos, ¿no? Pero cuando son repetitivas veces, va a haber una mayor carga alostática, perdón. Y esta, cuando está expuesta a una sobrecarga de estrés, habrá una sobrecarga alostática y va a ser vinculada a una enfermedad de salud mental o física. Siguiente, por favor. Entonces, como este impacto de la salud física y mental de la actualidad de pandemias en niños, se sabe que la infancia, la adolescencia
es una etapa con mayor sensibilidad por los procesos neuronales de esta edad. Entonces se ha visto que estos eventos estresantes son persistentes y van a alterar el eje del eje y del hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Qué haciendo? Va a haber una irregularidad de la secreción del cortisol y va a realizar un aumento de ansiedad de la depresión, un aumento de ingesta de grasas, alimentos reconfortantes y alteraciones cognitivas y emocionales. Siguiente, por favor. Y así se tiene consecuencias inmediatas, la angustia y desesperanza, ingesta irregular de alimentos, violencia, restricción de relaciones interpersonales, deprivación sensorial, y a consecuencias a largo plazo que lo vamos a ver a partir de la adolescencia, va a haber un menor volumen de la corteza prefrontal, interacciones neuroendocrinas inmunes desreguladas, y en a futuro va a haber un trastorno de salud mental, diversas enfermedades también como diabetes, hipertensión, obesidad y una muerte prematura. Siguiente, por favor. Bueno, le doy pase a mi compañero Juliano. A ver, adelante, Juliano, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Les saludo Juliano Campos. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, vemos el impacto de la pandemia por COVID-19 en niños y adolescentes, ¿no? A mayor el número de la evaluación de impacto ambiental y salud de las siglas EIAS, mayor es el riesgo de consecuencias negativas para la salud, ¿no? Vemos que desde el nacimiento hasta la muerte hemos sido expuestos a experiencias adversas en la vida, ¿no? Como experiencias adversas en la niñez también. Va a haber una alteración de neurodesarrollo normal y también parte cognitiva y social. En este caso hay un impedimento no solo de ese desarrollo, sino también de una adopción de comportamientos que ponen en riesgo nuestra salud, que nos puede generar enfermedades a más temprana edad, y por esto o por lo tanto aceleramos una muerte temprana, ¿no? Bueno, con respecto a la respuesta de un niño al trauma, si bien hay una respuesta única del niño o del adolescente a traumas, que están relacionados o ha sido a cualquier elemento que tan pronto ha sido expuesto a varios eventos o a un evento, como el temperamento del niño, aquí justo está temperamento del niño, como también a estado de funcionamiento cognitivo previo, como ha sido a la experiencia previa, o cómo es el estilo de apego con su principal figura de su cuidador, ¿no? Y sobre todo si tengo un adulto disponible que pueda permitir que este evento traumático siga la cadena de convertirse en un trauma complejo. Por eso es necesario saber que el riesgo de presencia de la salud mental es frecuente en aquellos niños y adolescentes que tienen más que todo síntomas depresivos, ¿no? Y que la salud de los niños y los adolescentes va a depender de la salud mental y emocional funcional. Va a depender de todos los cuidados que tengamos, ¿no? En cuanto a la conversación médico-académico sobre el manejo de salud mental en los niños y adolescentes en el Perú en el contexto actual del COVID-19, esto fue el 20 de noviembre del 2020. Esto fue publicado en la Asociación Psiquiátrica Peruana del capítulo psiquiátrico del niño y el adolescente, ¿no? Como le indico, el 20 de noviembre del 2020. Tenemos el primer nivel de atención.
que los problemas de la salud mental más frecuentes en el primer nivel son los problemas de conducta en los niños y ansiedad en los adolescentes. Persisten casos de, más que todo, violencia. También muchas de las manifestaciones externalizantes están asociadas a una problemática más que todo familiar y social. La telemedicina se puede mantener la atención en los lugares donde hay acceso, ¿no? ¿Qué es telemedicina? Es una opción ideal para las consultas primarias en la salud. De esta manera no nos exponemos o no se expone el paciente al COVID, ¿no? Pues recibe atención médica desde su hogar. Ayuda a evitar más que todo la propagación del coronavirus a través de más que todo llamadas, videollamadas, ¿no? También la geografía es el difícil acceso a las EPPs, que son los equipos de protección personal, que también fueron metas que no permiten mantener las mismas cifras de atención. En cuanto a los hospitales generales, la necesidad de formación de unidades de atención en salud mental del niño y también del adolescente, ¿no? Disminución del área de hospitalización en instituciones donde había el servicio por necesidad de implementar áreas de atención para pacientes con COVID-19, ¿no? También se reportan problemas de salud mental en los hijos de los trabajadores de todo el sector salud. Tenemos también el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde se reportó un déficit de camas para hospitalizaciones por la causa psiquiátrica, ¿no? Tenemos instituciones especializadas en la salud mental. Se informó el cierre de un área en la salud mental de adolescentes en el Instituto Nacional de la Salud Mental. También implementación de telesalud para mantener la atención individual, podría ser familiar y grupal en niños y en los adolescentes. Dificultad en la articulación de redes de atención, ¿no? También implementar el tiempo de consultas en la atención de niños y adolescentes para abordar el ámbito familiar, tanto familiar y tanto individual, ¿no? En el sector privado aumenta el aumento de demanda en la atención de niños y adolescentes con ansiedad, que es una preocupación en medio de intensos, puede ser excesivos o continuos. También somatizaciones, que vendrían a ser histerias crónicas, problemas de conducta y duelos, ¿no? También hubo demanda de padres por querer saber cómo convivir con sus niños. También en la atención virtual, en niños hay más dificultad, tanto para en este caso, corporeidad en el tratamiento que en los adolescentes, ¿no? En este caso tenemos algunas sugerencias que podemos indicar, como implementar programas de capacidad para la evaluación diagnóstica, fortalecer el cuidado en salud mental, tanto los trabajadores de salud mental y sus familiares. También implementar mayor número de plazas de residentados médicos en las especialidades de psiquiatría y también subespecialidades, ¿no? Otra sugerencia, promover la articulación de los diferentes niveles de atención, también fomentar el trabajo en salud mental a nivel multisectorial, como podría ser el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, de Defensoría del Pueblo y otros, ¿no? Se puede tratar y controlar. Se puede tratar los trastornos mentales infantiles. ¿Se puede tratar y controlar? Sí. Si los padres si el padre y el médico deben, más que todo, deben trabajar en estrecha colaboración,
con las personas que participan en todo el tratamiento del niño, ¿no? También aprovechar todos los recursos disponibles. Esto ayudará a los padres, a los profesionales de la salud mental y educación a guiar al niño más que todo al éxito. El diagnóstico temprano es muy importante y los servicios adecuados para los niños y sus familiares, que pueden lograr tanto cambio en la vida de los niños como en el trastorno mental. Una buena salud física respalda una buena salud mental. Hacer ejercicios regularmente, tener hábitos alimenticios saludables, también hacer pautas de descanso adecuados. Esto protege a los niños para que no tengan mucho estrés. El ejercicio ayuda también a reducir emociones negativas, como la ira, que el niño empieza a enfadarse, la depresión, que son trastornos mentales frecuentes, más que todo acompañado de presencia de tristeza, también ansiedad, que viene a ser miedo o preocupación intensa. En cuanto a la salud mental durante la contingencia del COVID-19, nos preguntamos cómo podemos ayudar. En este caso, acá tenemos varios, como son el reconocimiento y validación de las emociones, también transmitir seguridad y más que todo tranquilidad, establecer empleos de estrategia como el tiempo y fuera, que es una técnica que busca eliminar conductas indeseables. La técnica de extinción consiste en no presentar atención al niño cuando se niega a hacer algo como no comer u otros. 4, evitar utilizar el castigo como medida de control. En estas fechas de pandemia, más que todo el niño que está encerrado en la casa, se debe evitar de utilizar estas formas de castigo. Evitar el exceso de información en noticias o redes sociales, tratar de que el niño se ocupe la red en el internet solo en lo que es el lado laboral y no las redes sociales. 6, enseñarles cómo cuidarse y evitar más que todo los riesgos, ¿no? Medidas de autocuidado, ¿no? Tenemos, en este caso, tenemos adecuadas medidas de higiene, higiene de sueño. También tenemos establecimiento de rutinas y, como anteriormente les dice, una actividad física. Acá les hemos puesto las recomendaciones para fomentar la salud mental de los niños, consejos de padres y educadores, ¿no? Tenemos crear un sentido de pertenencia, promover la resiliencia, desarrollar competencias, asegurar un ambiente escolar positivo y seguro, enseñar y fomentar la toma de decisiones, animar a ayudar a otros. Eso es muy importante, animar a ayudar a otros, ¿no? En esta pandemia más que todo. Fomentar la buena salud física, educar a los profesionales, padres y estudiantes, en este caso los niños, asegurar el acceso a servicios de salud mental en las escuelas, proporcionar servicios de salud mental, establecer un equilibrio de respuestas en crisis. Y los programas de salud mental, más que todo, deben de ser integradores y ecosistemas, abordando tanto las necesidades básicas como los problemas de salud mental, porque cuando las necesidades básicas desafían el bienestar psicológico, sin importar cuán urgente sea la atención de salud mental, sea esperada, ¿no?
acá vemos de ver que es importante que podamos cuidar la parte importante que es mental y física, pero muchas veces la necesidad de tener un techo, un trabajo, o poder comer o vestir, va primero, ¿no? Y lo hacemos más importante. Eso sería todo, doctor. Ok, realmente interesante todas las ponencias, muy bien chicos, porque le están poniendo punche y eso me alegra. Le pregunto a todo el grupo, factores de riesgo para la salud mental. ¿Qué factores de riesgo me podrían ustedes mencionar? Dentro de los factores de riesgos para la salud mental pueden ser los ambientales, los sociales, también esos van a afectar, ¿no? Y aún la genética son un riesgo importante también para empeorar la salud mental o afectar la salud mental. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, queda un participante que la semana pasada estaba mal, a ver, lo escuchamos, que era del grupo de Marco Pimentel y compañía. A ver. Si no me equivoco, era el estudiante Sarabia, y hay audio pendiente, ¿no? Ya, y otra consulta. ¿Se encuentra el estudiante Oré? ¿Se encuentra el estudiante Contreras? A ver, ¿me paciente ya? escuchan? Urología. Buenos días. El estudiante Oré y el estudiante Contreras. A ver, vamos a pasar lista, ¿de acuerdo? Vamos a pasar lista porque realmente no sé qué está pasando. Campos, pueden decir presente, por favor, ¿ya? Campos. Doctor presente, acabo de exponer. Sí, casualmente estoy tomando por protocolo. Ya. Ortiz. Presente, doctor, presente. Robles. Presente, doctor. Muy bien. Zulca. Presente, doctor. Obando. Sí, ya está ordenando una nefrectomía, ¿ya? El estudiante Obando, ¿se encuentra? Doctor, Obando presente. Ok. Aucasi. Ya está, Aucasi. Presente, doctor. Gamarra. Analí Gamarra Prado. Ok. Fundamentalmente al estado de ánimo. Hay otras literaturas donde definen como una incapacidad para demostrar una sensación. Ahora, en tiempos de historia, se dice que depresión viene del latín depressus, ¿no? Que es abatimiento. Entonces dice que la cultura griega explicaba todas las enfermedades y los cambios de temperatura, denominados humores, por ejemplo, mediante la sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, o por decirlo así, esta propuesta fue, vale la redundancia, dicha por Sócrates, donde él medía estos elementos como, por ejemplo, ¿no? Un exceso de sangre provocaba comportamientos hiperactivos, por ejemplo, en los maníacos. Por ejemplo, mientras que el exceso de bilis negra, por decirlo así, va a provocar un comportamiento, una persona abatida, apática o en manifiesto de tristeza. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo. No, es una anterior. A ver, iría con la diapo. Okay. Esa. Bueno,
continuando con la depresión, pues nosotros podemos diferenciarlo y evidenciarlo mediante los signos y síntomas. Cabe resaltar que aquí van a haber cambios comportamentales y cambios somáticos, ¿no? Los comportamentales, perdón, vienen a causa de las personas jóvenes, mientras que los adultos mayores van a desarrollar síntomas o cambios somáticos, como por ejemplo ahí pueden ver el cambio de peso, la alteración de sueño. También cabe recordar que el estado de ánimo triste o sensación, ansiedad o nerviosismo va a estar dentro de los criterios para diagnosticar a una persona con depresión. Cabe mencionar que nosotros podemos observar a una persona que pueda estar diciéndonos o comunicándonos mediante su comportamiento, una sonrisa de oreja a oreja, bueno, todos esos cambios toda una persona feliz, pero por dentro puede evidenciar otros cambios, como por ejemplo, al momento de dormir tiene insomnio, tiene problemas de poder expresar un sentimiento. Entonces aquí podemos también notar en esos estados de ánimo, como pueden ver aquí, entonces el sentimiento de desesperanza, el pesimismo, los sentimientos de culpa, la inutilidad y también el desamparo van a estar dentro de estos, o clasificados dentro de este tipo de conducta. La pérdida de interés, como también pueden visualizar, a la pérdida de interés a qué? Efectualmente hacia la actividad que más te gusta o te gustaba realizar. Entonces, ahí podemos nosotros diagnosticar a una persona que está pasando o teniendo una depresión, ¿no? Un signo de la depresión. Entonces, y también se le puede incluir el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, ya no siente placer también por el sexo, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Cuando no siente placer por el sexo. Cierto, Marco Pimentel, ¿qué pasa? Cada vez mira, Marco, cada vez me preocupas más. O estás pasando por un cuadro de depresión, con adeonía, ¿no? Pérdida de interés. ¿Qué pasa, Marco? Ten en cuenta que estos videos lo ves un Edu. Adelante, adelante, por favor. Ya. Bueno, también uno de los criterios, como están viendo en el slide, va a ser la disminución de energía, ¿no? La fatiga, sensación de agotamiento o que actúan con lentitud. Hay personas que van a actuar con lentitud, entonces también van a ser un signo para que, bueno, que va a evidenciar depresión, ¿no? Claro. También la dificultad para concentrarse y recordar o formar decisiones. Por ejemplo, en el tema del concentramiento, ¿no? Puede ser que esa persona esté pasando por un tema amoroso y bueno, tiene problemas para concentrarse o problemas de la muerte de algún familiar o sentirse abatido en el tema de la pandemia. Entonces pueden involucrarse dentro del comportamiento y presentar algún signo de depresión. Recordar, ¿no? La memoria de corto plazo no funciona muy bien. Por ende, recordar cosas dichas hace un minuto va a ser imposible. Y también, bueno, la actitud, ¿no? Va a entrar con letargia a ciertos movimientos. Por ejemplo, no sé, oye, pásame esto, ¿no? Y va y se demora una hora cuando está a 1 metro. Claro. El tema del insomnio, que también es importante, puede ser que
la persona se despierte más temprano o que duerma más de la cuenta. Entonces, porque una persona con depresión, debido a estos dos temas, va a encontrar cierta paz durmiendo, que otra persona que es muy diferente, donde se va a despertar más temprano, ¿no? Como bien dice. Claro, y es cierto es cierto lo que nos dice Marco. ¿Por qué? Porque los pacientes con insomnio, el insomnio, los síntomas del insomnio puede incluir, ¿no? Que el paciente tenga dificultad para conciliar el sueño en la noche, pero también que el paciente se levante en la noche, durante la noche, que se despierte, que no puede encajar las fases del sueño, ¿no? El sueño REM y no REM. Entonces, el paciente desde que no duerme bien, desde que se despierta, va a tener pues un sueño disfuncional, ¿no? El sueño no va a cumplir su función porque el sueño es reparador. Y si no descansa bien, la persona no se va a levantar bien y no va a hacer las cosas bien. ¿Cuántas horas duermes, Marco? 5 horas o 4 o 5, entre ese rango. 5, 4, claro, es que realmente el estudiante de medicina duerme 5, 4 y media, 5 horas, ese es el estándar, ¿no? Y ustedes que ya están en estos ciclos ya tienen que dormir aproximadamente 5 años, porque ya tienen que estar banqueando, o sea, todos los años, a partir de este ciclo, tienen que estar ya metiéndose a los bancos de preguntas. Ahí está, justo, a estos bancos de preguntas, mire, están 3 soles en Amazonas, a estos bancos, y ahí hay full preguntas, pues, ¿no? Sobre todo medicina. Y por supuesto, ya tienen que ir preparándose ya para su examen de internado. Muy bien, Marco, sí, adelante. Ok, la otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver una tasa de suicidio causado por trastorno depresivo. Cabe mencionarles de que de cada 10 personas que se suicidan, 9 expresan sus propósitos y la otra deja, por decirlo así, entrever una sospecha de su intención de acabar con su vida. Entonces, claro, y a eso se llama ideación suicida, sí, adelante. Okay. Tengo un dato aquí que la prevalencia anual en el país, Perú, es de 6 a 10% de la población, en caso de sufrir la depresión, en ciudades como Lima y Puerto Maldonado. Ese es un artículo que he sacado, no lo he puesto en las diapositivas, que quería nombrarlo. Ese estudio fue por el Instituto Nacional de Salud, Honorario Delgado. Cabe mencionarles que también en el 2002, el 48% de la población peruana ha tenido problemas depresivos y no han recibido atención médica, ¿no? Está dentro de los rangos porque hasta ahora no tenemos una salud mental, ¿no?, establecida en el Perú. Claro, a pesar de que ya está la ley, hay que tener en cuenta, eso se debe al número de psiquiatras. Tenemos muy pocos psiquiatras en todo Perú, muy pocos psiquiatras. Y bueno, realmente, miren, a comparación del extranjero, hay muy pocos especialistas. Miren, patólogos somos ni 250. Forenses no somos ni 400. Entonces, es preocupante, ¿no? Y así respectivamente de todas las especialidades. Es que el problema en el Perú es el examen de la residencia. Hacen un filtro en forma de embudo, tales que hay bastantes. Anualmente salen unos 2.000 médicos por año. Hay una universidad que vota 1.000 médicos, una promoción de 1.000. Entonces vota 1.000 médicos, más de las otras universidades 300, 200, 250, y así se van sumando y salen 2.000 médicos. Y de esos 2.000 médicos, son menos de 1.000 que agarran la especialidad. Y ojo, a esos 2.000 médicos hay que añadirle los médicos que ya salieron ya y que no tienen especialidad, que todos los años postulan. Entonces, eso es lo malo de Perú, ¿no? De que quien hace especialidad es porque el médico se ha esforzado, ¿no? Pero en otros países el ingreso es directo. Ustedes se van a Argentina, el ingreso es directo.
se van a Brasil, el ingreso es directo, ¿no? Solo tiene que tener dinero para mantenerse, porque si bien es cierto, el ingreso es directo. Y bueno, eso es lo que no hay en el Perú, por eso es que no hay el número de especialistas. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos falencias. Y en todos los sectores, ahora con el COVID nomás, viendo esto, el número de intensivistas, son muy poquísimos. Creo que no llegan ni a 750. Entonces, es preocupante. Adelante, Marco, adelante. Ok. Siguiente slide, por favor. Bueno, sí, voy a pasar a mi compañero. Ok, muy bien, gracias, Marco. Adelante. Bueno, continuando con la exposición, doctor. Sí. Antes de hablar de las causas de la depresión y recalcar un poco de lo que habló su compañero Marco, la depresión, más que todo es un déficit funcional, ¿no? de las monoaminas, ¿no? Noradrenalina, serotoninas, de los neurotransmisores, ¿no? En la depresión va a haber una prevalencia de una población en general de un 15%, ¿no? Y es la quinta causa de discapacidad en el mundo. Esto va a afectar mayormente a las mujeres un 20% y un 15% en los hombres. Pero a pesar de este porcentaje, que es mayor en las mujeres, donde hay mayor tasa de suicidios es en los varones. Ahora, esto se va a clasificar en dos tipos, ¿no? Que es la depresión exógena y una depresión endógena. En el caso de la depresión exógena o reactiva, se le llama reactiva también, las causas son externas. Generalmente son bien definidas, como la pérdida de un familiar o una pérdida monetaria, ¿no? Una posición social o una enfermedad invaliente, ¿no? Invalidante. En el caso de la depresión endógena, esto se consiste en una alteración biológica, como ocurre en la psicosis bipolar, que es maníaco-depresiva, o en unipolar, que es la depresiva. Con todo esto, le quiero decir que el estrés es un factor importante para que este estado depresivo se reactive y se genere. Entonces, la llamada depresión exógena va a depender de ambos factores, de la calidad y la cantidad del estímulo ambiental, del estresor y de los sustratos biológicos, ya sean genéticos, bioquímicos o moleculares. Ahora, hablando de las causas de la depresión, van a influenciar lo que son los factores genéticos, las alteraciones de los transmisores y los factores psicosociales. En el caso de los factores genéticos, la influencia genética es marcada en pacientes con formas más graves de trastorno depresivo y de los síntomas de depresión endógena. Los marcadores genéticos que son potenciales para el trastorno del talante han sido localizados en los cromosomas X, en los cromosomas 4, 5, 11, 18 y 21. También se encontró un polimorfismo funcional en la región promotora del gen transportador, que es de la serotonina, que es el 5-HTT, que es este gen. Este es un modulador de los eventos estresantes cotidianos en la depresión, en la etapa de depresión. A nivel de los factores psicosociales, va a ser por pérdidas familiares, ¿no? Por bienes personales, por estados sentimentales. En las alteraciones de los neurotransmisores, tenemos la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. En el caso de la serotonina, esta ejerce una acción muy importante en el talante, de la conducta, de los movimientos, de la actividad sexual, del apetito, de las secreciones endocrinas en general, también el ciclo del sueño y vigilia. Esta serotonina se va a producir a partir de un precursor que es el triptófano, su precursor. Esta va a ser transportada por la barrera hematoencefálica hasta las neuronas por este precursor que es el triptófano. La noradrenalina, su locus, el locus coeruleus, está en el núcleo del encéfalo, en el tallo cerebral. Esto va a hacer que se genere, este locus va a generar la noradrenalina, que va a enviar sus axones principalmente a las estructuras límbicas, que incluyen la amígdala, las formaciones de la hipocámpica y la corteza prefrontal. La actividad de las neuronas del locus
aumentan lo que es la vigilia y los episodios de estrés. La carencia de este neurotransmisor va a hacer que haya un desequilibrio con la serotonina, y esto puede ser la causa de psicosis, depresiva unipolar o ya sea bipolar. Y el principal precursor de esta noradrenalina es la tirosina. En el caso de la dopamina, es una catecolamina que se va a generar por las neuronas en el parte compacta del locus niger, y en neuronas, de la parte ventral y el tegmento mesencefálico. Esta está involucrada en la función motriz. Es un neurotransmisor inhibitorio en las vías mesocorticales, mesolímbicas, y va a participar en el mantenimiento del estado de alerta. Su principal precursor de esta de la dopamina es la tirosina. Ya, ahora, hablando de la neuroanatomía de la depresión, aquí vamos a observar un modelo neuroanatómico que va a comprender de la corteza prefrontal. Aquí vamos a encontrar lo que es el complejo de amígdala hipocampo y el tálamo y ganglios basales. Esto va a comprender en dos grandes circuitos neuroanatómicos que van a estar involucrados en la regulación del talante, que viene a ser el circuito límbico talámico cortical y el circuito límbico estriado pálido talámico cortical. En este circuito límbico talámico cortical van a incluir a los siguientes segmentos, que es la amígdala, los núcleos dorsomediales del talante y la corteza prefrontal, tanto la medial como la ventrolateral. Entonces, la alteración del talante son el resultado de la disfunción o anomalías en diferentes partes de este circuito. Como vemos a continuación un ejemplo de un trastorno, de los trastornos, en este caso el unipolar y el bipolar, estas se van a ver afectadas en los lóbulos del cerebro, ¿no? El unipolar va a presentar un lóbulo frontal y ganglios basales muy pequeños, y en el bipolar va a mostrar anormalidades en el lóbulo temporal. Ahora, los tipos de depresión. Tenemos la depresión mayor o endógena. Esta tipo de depresión va a haber alteraciones en el sistema noradrenérgico. Por eso es muy importante una dieta diaria, es la dieta diaria de aminoácidos, en este caso el triptófano o la tirosina, porque un déficit de estos aminoácidos va a producir la depresión. La depresión mayor es el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz o bajo de ánimo. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que se presenta cuando los sentimientos de tristeza, la pérdida o ira o frustración interfieren en la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. Los síntomas y los criterios diagnósticos de la DSM-5 dicen que es de 5 a más de los síntomas tienen que estar presentes durante el mismo periodo de 2 semanas. Una de ellas están presentes en el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o del placer. Esos dos son más importantes. El estado de ánimo depresivo se presencia frecuentemente durante todo el día, gran parte del día. La disminución importante del interés o del placer, la mayor parte del día. El aumento o pérdida de peso, el insomnio o hiperinsomnia en casi todos los días. La agitación o el enlentecimiento psicomotor, casi todos los días. La fatiga o pérdida de energía se presenta casi todos los días. Sentimiento de culpabilidad excesiva, inutilidad, se presenta casi todos los días. Va a haber una disminución de la capacidad de pensar, ¿no? De desconcentrarse. Se presenta también casi todos los días, y va a haber pensamientos suicidas.
El trastorno bipolar o fase depresiva, esta es una enfermedad maníaco-depresiva, porque va a haber una alteración en los mecanismos que van a regular el estado de ánimo. Quienes la sufren pasan alternativamente de euforia a una manía de la depresión. En este caso necesita ser hospitalizado los pacientes. Esto comienza en la etapa adulta, pero rara vez se ve en la niñez y en la adolescencia. En el caso de que ambos padres tengan este desorden bipolar, hay mayor probabilidad de que el hijo se desarrolle este desorden. También el abuso de drogas y el alcohol puede estar asociada con el desorden bipolar en los adolescentes. Esto se va a caracterizar por cambios clínicos en el estado de ánimo. Estos pacientes presentan síntomas maníacos o también síntomas depresivos, y en algunos casos presentan ambos, mixtos. El depresivo Ojo, esto, bueno, y esta patología, el trastorno bipolar, se da en todos los niveles socioeconómicos, también se da en profesionales. Yo trabajé con una presidenta de la Junta de Fiscales, que por supuesto es un alto grado y era muy relacionada a uno de los fiscales de la nación. Y les hablo hace 7 años. Y por supuesto tenía trastorno bipolar. Pero era una persona que cambiaba, se deprimía, y al momento se reía, ¿no? Tenía unos cambios bruscos del estado de ánimo, tenía un comportamiento maníaco y por el otro lado tenía un comportamiento medio depresivo. Entraba en tristeza, ¿no? Pero también entraba en euforia. Por supuesto, dentro de un mundo de fiscales, pidieron una evaluación psiquiátrica para la autora. Y la evaluación arroja que tenía trastorno bipolar. Y con esas características, bueno, no la podían destituir porque los jueces y fiscales se nombran cada 7 años. Pero en ese entonces, el año 2013, ahora la actual Junta Nacional de Fiscales, antes era, no me acuerdo cómo se llamaba este órgano, y la destituyeron una vez que había cumplido su periodo. Entonces, se da en todos los estratos y tiene, por supuesto, un componente genético. Tiene, como lo ha dicho, ¿no? Antecedentes familiares. Y esta doctora era de un apellido bien renombrado y, por supuesto, claro que tenía descendencia japonesa, ¿no? Por supuesto, tenían ya antecedentes familiares. Adelante. Sí, doctor. Estudiante. Este trastorno bipolar va a tener 2 síntomas, ¿no? Que son los síntomas maníacos y los síntomas depresivos. En los síntomas maníacos, el adolescente habla muy rápido y no deja de hablar. Cambia de tema constantemente y no permite que lo interrumpan. Y tiene una autoestima, pues, tiene una alta, sus altas son poco realistas. En los síntomas depresivos tienen pensamientos suicidas, irritabilidad, depresión, tristeza persistente y llanto frecuentemente. En el trastorno distímico, este es un estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día y dura 2 años aproximadamente, ¿no? Durante 2 años aproximadamente. En los niños y adolescentes, este estado de ánimo puede ser irritable y la duración debe ser al menos 1 año. Y no existe acá episodio maníaco. Muy bien. En el trastorno adaptativa, esto surge desencadenando por un estrés claramente identificable que ha tenido lugar en las últimas semanas. Las reacciones desaparecen bien por desaparecer el suceso desencadenante o por alcanzar el paciente un nuevo nivel adaptativo en su funcionamiento. El duelo no complicado, esto se trata de una reacción normal frente a una pérdida afectiva importante, que esto a su vez pueden aparecer síntomas semejantes a la depresión mayor, principalmente ideas de culpa, centradas
en no haber hecho lo suficiente por la persona fallecida. Nunca tienen características delirantes. También tienen ideas de muerte, más como deseo de reunirse con la persona que ha fallecido, como el deseo de quitarse la vida. No solo se prolonga un tiempo superior a 6 meses o alcanza una intensidad invalidante, se considera que ha complicado con la depresión y se trata como tal. La depresión secundaria... Esa la anterior era el duelo complicado, ¿no? Sí, doctor, el duelo complicado. ¿Y por qué ahí arriba dice duelo no complicado? Ah, doctor, un error hubo ahí. Error material involuntario. Ok, adelante. La depresión secundaria o problemas somáticos y medicamentos. La clínica puede ser indistinguible de una depresión mayor y la rapidez de su desarrollo va a depender de la causa. Esta habitualmente rápida es de origen, su origen es un fármaco. Es lenta si se trata de una enfermedad somática. A continuación, mi compañero de... Ok, aunque esta parte ya la hizo, ¿no? Sí, doctor, ya la neuroanatomía, hablando de la neuroanatomía, sistema, los circuitos. Claro, esta parte yo recuerdo que ya la hicieron, ¿no? A ver, hazla así muy someramente, 3 minutos. Porque ya estamos sobre la hora. 3 minutos será. Yo, fisiología. Hablamos de una percepción de un estímulo. Esto parte a raíz que nosotros, al detectar o percibir una situación de peligro, automáticamente se enciende o actúa un sistema de alarma, en este caso. Y esto desencadena una serie de reacciones fisiológicas en el organismo de la persona. Esto se da en el sistema límbico, el que se encarga de controlar la respuesta de la huida o lucha, ¿no? Dentro de este sistema de alarma se encuentra la amígdala cerebral, que está ubicada en la porción anteromedial del lóbulo temporal, la cual se encarga de controlar y mediar las emociones principales como el afecto, la agresión y el miedo. Este es el centro de identificación de peligro. Al ser activado, desencadena miedo y esto produce ansiedad en la persona, poniendo en un estado de alerta total. A su vez, la amígdala facilita el almacenamiento de memoria, lo que provoca una reacción emocional similar al futuro en situaciones parecidas. Esto produce también que en la persona genere los latidos cardíacos muy rápido, una taquicardia, una sudoración excesiva, ¿no? Y una dilatación pupilar. Este ciclo es bastante repetitivo en el trastorno de la ansiedad, ¿no? Siguiente. La fisiopatología. Su fisiopatología se dice que es desconocida, pero puede ser probablemente por un desequilibrio en los neurotransmisores, ¿no? También incluida o que forma parte de la noradrenalina, el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, y la serotonina. Siguiente. En las clínicas podemos encontrar los síntomas vegetativos, como repetimos, ¿no? La sudoración excesiva, la sequedad bucal, mareos.
síntomas cardiovasculares, palpitaciones, taquicardia, dolor precordial, los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, meteorismo, los síntomas neuromusculares, temblor, tensión muscular, cefalea, síntomas respiratorios, la disnea, dificultad para respirar, síntomas genitourinarios, misión frecuente y problemas sexuales. Muy bien, Sarabia. Ahí nomás lo vamos a dejar porque te siento un poco mal y realmente no quisiera esforzarte. La otra parte ya tus compañeros al avanzar. ¿De acuerdo? Por favor, cuídate porque no te veo muy bien de salud. Muchas gracias por la intención, porque realmente eso es lo que va. ¿De acuerdo? Mil disculpas, moviendo. Sí, no te preocupes. La salud es primero. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, señores estudiantes, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marco y grupo, a Arián y todos ustedes, porque realmente me han demostrado que se pueden hacer las cosas mejor si es que ponemos más empeño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Gracias, buenas noches. doctor, por darle Gracias. soporte. Buenas noches.